ante la ocurrencia de un accidente de tráfico, que eso es muy habitual en nuestra sociedad, el primer consejo que se le da a un cliente es que acuda de forma inmediata a los servicios médicos. No deje transcurrir mucho tiempo. Por supuesto, si una vez sufrió un accidente se acude de forma inmediata al centro médico, mejor, pero nunca dejar transcurrir más de 24 horas desde la ocurrencia del siniestro hasta que se le presta la primera asistencia médica. Eso es fundamental. Una vez que acude a los servicios médicos, nuestro consejo como especialistas en tráfico es que se pongan en manos de un despacho profesional y que sigan las indicaciones que desde ese despacho le damos a nuestros clientes. Las reclamaciones de tráfico hoy en día comportan una complejidad con la nueva reforma que ha existido de tráfico, una complejidad que desde un despacho profesional salvamos esa complejidad poniéndonos inmediatamente en contacto con las compañías aseguradoras, tanto la compañía del cliente como la compañía responsable, así como poner en manos de profesionales médicos a nuestro cliente para que se le ofrezca tanto la posibilidad de rehabilitación, de la que después si quiere podemos hablar, o los servicios de un perito médico que va a valorar el daño que ha sufrido el cliente. Pero en definitiva, primer y segundo consejo, dos consejos muy básicos como son inmediatez en la asistencia médica, inmediatez y ponerse siempre en manos de un profesional. La reclamación de tráfico es un asunto complejo y como cualquier asunto complejo debe ser puesto en manos de aquellos profesionales que saben tramitar ese asunto para que no se cometa errores, porque al final los errores que pueden cometer los lesionados redundan en perjuicio suyo. Bueno, en nuestra profesión pasa un poco como en la medicina. Si a uno le duele, tiene una patología de corazón, si tiene una enfermedad de corazón, no se le ocurre acudir a su médico de cabecera o se le ocurre acudir a un traumatólogo. Siempre se busca la especialidad en medicina. Entonces, no entendemos a veces por qué si en medicina tenemos muy asumido que para una enfermedad de corazón hay que acudir a un cardiólogo, porque no tenemos asumido también en el mundo del derecho que ante un accidente de tráfico hay que acudir a un especialista de tráfico. En este despacho llevamos pues más de 20 años dedicándonos a la responsabilidad civil. Es mi gran especialidad dentro de este mundo, y esa especialización lo que hace es que al cliente se le ofrezca una garantía en cuanto a la opinión y en cuanto a la dirección que se le va a llevar a su tema. Entonces es muy importante que se acuda siempre a un especialista, pero no solamente en tráfico, en cualquier tema, en divorcio, en herencia, siempre intentar acudir a un especialista. Se le va a dar un tratamiento mucho más especializado, mucho más serio, mucho más contundente a la hora de saber cuáles son los pasos necesarios, precisos, para llegar finalmente a la obtención de la indemnización que a ese lesionado le pertenece de acuerdo con las lesiones que sufre. En los despachos especializados como es este, lo que se le ofrece al cliente es pues una serie de profesionales al servicio suyo y de este despacho, como son médicos valoradores, como son médicos rehabilitadores, sin coste alguno para el cliente, y es precisamente esa puesta a su disposición de todos estos profesionales, pues se lo hacemos desde despachos especializados en estas materias, que ya nos hemos encargado de tener esos especialistas para ofrecer a nuestros clientes la mejor asistencia y la mejor cobertura en caso de un siniestro. Desde que nosotros nos dedicamos a estos temas en este despacho, hemos intentado que no supongan para el cliente, para la víctima, una carga económica. Entendemos que una persona que ha sufrido un accidente de tráfico suficiente tiene con la carga de haber sufrido esas lesiones, de haber sufrido ese menoscabo patrimonial en su coche, con daño en el vehículo o con daño a terceras personas que le acompañaban, para que se le sume una carga económica para poder hacer efectivos sus derechos. Entonces, nuestra filosofía siempre ha sido que la asistencia nuestra no sea otra carga más. Y ello lo llevamos a cabo mediante dos directrices básicamente, que son: una, el cliente no abona nada al despacho hasta que finalmente no obtiene esa indemnización. Hay dos tipos de llevar a cabo
esa satisfacción de nuestro honorario. Uno, si el cliente tiene defensa jurídica, que en el 90% de los casos tienen defensa jurídica de sus propias compañías, en ese caso el cliente no abona al despacho los honorarios, pero luego esos honorarios le son satisfechos por su compañía al 100% de lo que nos ha abonado a nosotros. Eso se llama defensa jurídica y la mayoría de los asegurados lo tenemos en nuestras pólizas. En el caso de que no existiera defensa jurídica, porque se trata de un peatón o una persona que se ha caído en un autobús, en ese caso se le cobra pues en función de la indemnización que se le consiga. Muchos clientes me preguntan, y si ustedes no nos consiguen nada, pues parte de nada es nada, con lo cual ya se interesará el despacho porque la indemnización que se le obtenga a nuestros clientes sea la más acorde con las lesiones que padecen. Pero en cualquier caso, nunca el cliente va a tener que soltar dinero, abonar ningún tipo de cargo al despacho hasta que él no haya obtenido su indemnización. E incluso esta postura la llevamos a cabo con los profesionales que colaboran con nosotros, como son las clínicas de rehabilitación adheridas al despacho. Tenemos más de 15 clínicas que colaboran con nosotros a coste cero para el cliente, y los peritos médicos que igualmente colaboran con el despacho y que son necesarios para poder objetivar, poder cuantificar la lesión que sufre esa víctima. Incluso los honorarios de sus profesionales igualmente no le son cargados al cliente, sino que se los solemos cobrar a las compañías responsables del accidente, con lo cual el cliente no tiene que soportar ninguna carga económica hasta que él no obtiene su indemnización. Bueno, con la clínica de rehabilitación ha sido, cuando yo empecé en esta profesión, vi que una de las cargas más fuertes que tenían que soportar los lesionados eran tener que hacer frente a la rehabilitación. Yo me encontré con muchos clientes que tenían que pagarse su propia rehabilitación con sesiones que oscilaban de los 18 a los 22 euros por sesión, y tenían que hacer 2-3 sesiones semanales, con lo cual era un coste bastante elevado para ellos, y eso era una realidad que yo me encontré hace tiempo. Como le digo, entendíamos que eso es una carga que no tiene por qué soportar la víctima de un accidente, y la decisión que se tomó en este despacho era pues encontrar unas clínicas que colaboraran con nosotros a coste cero para el cliente, y que ellos se encarguen de, a través de sus convenios o sus acuerdos con las distintas compañías, de cobrar la rehabilitación que se le ofrece a ese cliente. De manera que están adheridas al despacho más de 15 clínicas en Granada capital y en la provincia, que se le pone al cliente a su disposición, aquella más cercana a su domicilio, para que le suponga el menor desplazamiento posible, y siempre a coste cero. Nunca se le va a pedir por parte de esas clínicas dinero alguno al cliente. Entendemos que ese ha sido uno de los logros mayores en el despacho. Lo hemos logrado, no todas las clínicas se prestaban a ese tipo de colaboración, pero hemos podido conseguir este grupo de clínicas bastante numeroso, en el que, como le digo, el cliente se le dará la rehabilitación que necesite, sin límite de tiempo ni de sesiones, y siempre a coste cero para el cliente.